Omar Global Radio presenta Despachos desde el Sur, el programa de fin de semana a cargo de Ruth Almada, desde Santa Rosa Misiones, Paraguay. Hola, soy Ruth Almada, bienvenidos al tercer capítulo de Despachos desde el Sur por Omar Global Radio. Es que me encanta la idea de hablar de matriarcado, porque siempre hablamos de machismo, pero de matriarcado no hablamos, y esa también es una herencia, ¿verdad? Mismo por lo que fue la guerra Guazú, desaparecieron muchos hombres y quedaron como cumpliendo el rol de mamá y de papá al mismo tiempo las madres, lo que hacía muchas veces que dentro de esa también titánica lucha de salir adelante, quizás el estrés mismo también, la cultura, como te decía, de la dictadura, que mucho tiempo afectó en este caso intergeneracionalmente. Entonces había mucha violencia doméstica y es un tema del que no se habla, pero sería muy interesante porque hay muchas anécdotas de eso, ¿verdad? Y quedaron heridas, traumas en los hijos muy profundos, ¿verdad? Por esa situación, ¿verdad? Porque una mamá que debe ser la que cobija, la que protege, en la que por sobre todo vela por la salud emocional de los niños y debe brindar mucho amor. En ese periodo no fue precisamente así, ¿verdad? Por eso nosotros también hoy en día somos muchas veces con una personalidad fría, nos cuesta abrazar, decir un te quiero, porque somos producto de ese sistema. Y la mujer era una mujer sometida al hombre. Entonces era la mujer que quedaba a cargo de todos los quehaceres, de los compromisos, de la tarea de lavar la ropa, los cubiertos, de solucionar todos los problemas que había dentro del hogar. Y yo creo que cualquier mujer en su interior tiene una personalidad propia, con, con gustos, con también probablemente eh, características que la hacen su esencia como una persona única y que al reservarse muchas veces esos sentimientos y estar sometido o sometida todo el tiempo a la figura varonil, hacía de que muchas veces los hijos fuesen víctimas de todo ese estrés que ellas cargaban, ¿verdad? Y lastimosamente, en muchos niños fueron víctimas de esa situación. Mientras para los hombres tenían que estar la ropa planchada para sus relaciones sociales, de ir tal vez a un juego de naipe, compartir con amigos unos tragos, incluso probablemente a ciertas infidelidades. La mujer se tenía que quedar en la casa a estar quebrantándose todo el tiempo por todos los compromisos, los quehaceres y aguantando también a los varones, reservándose por sobre todo quizás muchas cosas que desearían expresar. Entonces los niños eran víctimas de, de esa descarga emocional. En otras palabras, todas las frustraciones de la mujer eran descargadas por los niños.
Por eso es que había un sistema dictatorial, como decías, mismo dentro de lo que consecuencia de lo que fue la guerra Guazú, donde quedaron muy pocos varones. Sin embargo, muchas mujeres que hacían el rol de papá y de mamá. Y luego el sistema dictatorial de Alfredo Stroessner también, que afectó totalmente la cultura, el modo de aprender las cosas. Por eso es que de esa parte de nuestra historia existen testimonios también muy dolorosos, ¿verdad? De los niños, de cómo eran básicamente tratados como sirvientes muchas veces en las casas, ¿verdad? Y sí, yo creo, una época también donde sucedieron cosas como esas. Nosotros teníamos una pieza enorme, ¿verdad? Y ahí había como 5 o 6 camas, y nos dormíamos con nuestros hermanos, compartíamos las camas, ¿verdad? Con nuestras hermanas, y era mismo digamos que las habitaciones de los ranchos paraguayos siempre se caracterizaron por ese hacinamiento. Incluso las parejas muchas veces no tenían privacidad. Y me recuerdo de mi hermana mayor, porque ella es mi hermana de madre solamente. Y mientras mis padres tenían que ir a trabajar en el algodonal, ella era la mamá que se quedaba a cargo de todos los niños. Era una especie de sirvienta ella, porque antes de que mamá y eso llegasen, ella nos tenía que bañar todo, teníamos que estar impecables. Y a la mañana tenía que prepararnos el desayuno, tener los guardapolvos planchados. Y ella me comenta una parte muy triste, ¿verdad? Que también trabajaba como barrilera. Y entonces ella no tenía tiempo para venir a la escuela. Y un día, ¿verdad? Vino con el guardapolvito blanco. Estuvo mucha hora ahí enfrente de la escuela 352. Entonces, don Milí Valdés le dijo, eh, hoy es sábado, le dijo, ¿verdad? Y ella nunca se olvidó de esa anécdota, ¿verdad? Que de tanto que quería venir a la escuela, vino un día sábado. Y sí, esa es una parte triste también de nuestra historia. Recordar, ¿verdad?, de cómo era la infancia anteriormente. El hacer de barrilero era un escape de estar unas horas fuera del sometimiento de las madres también, ¿verdad? Y es por ello también que hay tantos recuerdos muy hermosos de esa época donde los barrileros a veces jugaban carreras, por ejemplo, ¿verdad? Por los callejones, y, y era un modo de escape también para muchos niños. Incluso ir a juntar el algodón, ¿verdad? Que significaba la posibilidad de estar un poco liberados, y al mismo tiempo también de poder contar con un dinerito que le iba a permitir a cada niño comprarse un zapato nuevo, los útiles y todo eso. De hecho que era una época muy diferente a la que es hoy en día. Y hoy en día reflexionábamos sobre el estado emocional también de las madres. Incluso podríamos decir que comprendemos, ¿verdad?, de que muchas de esas reacciones eh, que nos produjeron traumas, dolores, heridas, y que marcaron profundamente huellas en nosotros en nuestra niñez, tal vez haya sido también porque ellas no recibieron el trato como tenían que recibir, ¿verdad? Y mucho menos un apoyo profesional de psicólogos en esa época no existía. Entonces, el trabajo doméstico muchas veces no es remunerado, y al mismo tiempo
ese trabajo de todos los días también no se ve, ¿verdad? Porque uno lava la ropa, se vuelve a ensuciar, uno cocina y lo que quedan son los cubiertos sucios. Entonces, toda esa rutina también habrá afectado la salud emocional de las mujeres de aquella época. La mayoría de las casas tienen un baño, por decir así, un baño eh, moderno, en la clase media y las que no, incluso algunos tablones que mínimamente tapan quizás eh, lo básico ahora. Pero eh, existe por lo menos más cuidado en cuanto a la intimidad de las parejas. Pero en cuanto a promiscuidad, sigue todavía existiendo, porque yo he escuchado muchísimos casos en este tiempo, inclusive un caso que hace poco saltó por los medios de comunicación a nivel nacional, creo que fue por Última Hora por Vanessa Rodríguez. eh, Unos hermanos vivían juntos y tenían hijos juntos, ¿verdad? Entonces, todo eso es producto de la promiscuidad. Y quizás por eso también hablamos del alto índice de abuso sexual en niños y niñas, como te decía Osmar, porque ese hacinamiento también de alguna manera expone mucho a los niños, están en una situación vulnerable en cuanto al respeto a las reglas morales y son temas, ¿verdad?, que se tienen que ir básicamente de a poco superando, pero hay todavía trechos que recorrer. Hace cuestión solamente de quizás un año o dos, hemos acogido a nuestra institución a una niña que escapó de su hogar, donde la fiscalía intervino. Ella denunció que era abusada sistemáticamente por su padre. Sin embargo, como es de esperarse, la madre salió a favor del marido. Y esta niña tuvo una crisis emocional, le tomó con una especie de epilepsia. Nosotros tuvimos que acompañarle hasta el hospital. Fue muy triste, ¿verdad? Porque yo siempre a mis alumnos le amo como si fuera que son mis hijos y tienen la edad de mi hija. Entonces el doctor nos explicó ahí que esa crisis estalló como producto de todo lo que ella vino pasando. Y según nos comentaba ella, ¿verdad? De que no solamente ella, sino todas las hermanitas eran víctimas de abuso sexual sistemático del padre, que al mismo tiempo también era alcohólico. Y esa es una realidad, como te decía, por eso justamente es que seguimos encabezando en la estadística el nivel más alto de violencia sexual en niños y niñas en Santa Rosa. Digo bien, quedó impune la violencia sexual que su padre ejerció sobre ella debido a que la mamá testimonió a favor del padre. Y los especialistas argumentaron de que efectivamente, luego del diagnóstico médico, que hay rastros de que ella había sido sometido sexualmente, o sometida sexualmente en este caso, pero que no se hizo la denuncia en su momento y que bien pudo también haber sido con otras personas. Debido a que la mamá salió en defensa del padre, muy rápidamente el hombre salió de la cárcel y quedó impune básicamente la, los hechos de esta niña. Y en ese sentido estoy en contacto con el senador Víctor Ríos, que no hace mucho presentó un proyecto de ley. Es una persona que siempre presenta proyectos muy interesantes a favor de la ciudadanía
y es también un hombre con principios libertarios, por sobre todo. Entonces le pedí que me envíe un audio referente a esa ley donde la persona, por más que hayan pasado años, que haya sido víctima de violencia, podría denunciar. Hola, profe, sí, es un proyecto que yo había presentado. eh, Era para que sea eso, imprescriptible el derecho a denunciar. Pero déjame verte porque realmente yo no sé qué pasó en diputados. Te voy a averiguar si se aprobó, si ya pasó al Ejecutivo, si ya se hizo ley, porque nosotros aprobamos en senadores y sinceramente dejé de seguirle el rastro. Déjame verte, te prometo, y, y te paso. Inclusive te voy a pasar la ley ya si es que ya está promulgada. Pero sí, yo presenté el proyecto para que eso sea imprescriptible. Así vos tengas 60 años y querés denunciar, podés denunciar. Ese es el proyecto que aprobamos en senadores. Pero sinceramente dejé de seguirle el, el trámite. Voy a mirar bien y te aviso. No es por falta de interés que le perdí el paso, solo que después también presenté, hablando de violencia, ese otro proyecto que ahora ya es ley, que obliga a que los que son excluidos del hogar por violencia doméstica usen pulsera electrónica. Y en realidad le puse más atención y le dediqué más tiempo a este proyecto porque era urgente que se apruebe para que los muchachos dejen de matar a mujeres. Y eso se aprobó en estos días, ya es ley también. Pero ahora que me preguntaste, te agradezco. Voy a revisar un poco el otro proyecto también. En el caso de esta niña, ¿verdad? Que inclusive nosotros con mucho dolor tuvimos que acompañarle en una crisis muy fuerte que le agarró como una especie de epilepsia en mi institución, correr con ella hasta el hospital. El doctor nos dijo, ¿verdad?, de que era un estallido de todo lo que ella ya vino viviendo. Y nosotros nos enteramos a través de ella que sus hermanitas también, porque el señor era muy alcohólico. Pero la mamá salió a favor de él. Entonces, nuevamente él salió rápidamente de la cárcel. Y los médicos que la inspeccionaron, porque esto fue a juicio oral incluso, dijeron, ¿verdad?, de que ella tenía rastros de que ella tenía relaciones sexuales, pero que pudo haber sido con cualquiera. Entonces eso, sinceramente, parece que esa situación que ella estuvo viviendo ahí mismo en el juicio oral, reventó así, ¿verdad? De esa forma. Un día se desmayó en mi institución y justo el puesto de salud estaba cerrado y nosotros tuvimos que correr con ella hasta el hospital porque parecía que se nos moría, ¿verdad? Y por eso justamente te consulto sobre esa ley, doctor. Pero esa es una salvajada, profe, que tiene que ver que ella ya haya tenido relaciones sexuales con quien a ella se le antoje. Esa es una cosa, pero el abuso es otra cosa. Y además, si tiene 12 años, no, no tiene voluntad, ella, eso no se reconoce en la ley. Sigue siendo violación. Pero están locos esos médicos, como guapigo mi salvaje mía. Igual sigue siendo violación. Qué bárbaro, che. Y el tipo fue absuelto, no fue condenado entonces, y sigue viviendo con las criaturas o cómo es. Pero qué barbaridad. El tipo fue absuelto. El tipo fue absuelto, volvió otra vez en su hogar y otra vez a convivir inclusive con las niñas pequeñas que están totalmente vulnerables a la situación, ¿verdad? Pusieron una fianza que incluso creo que algunas autoridades nuestras también ayudaron un poco para que eso se pueda costear. Y por eso es, doctor, que es muy necesario de repente una ley como esa, porque muchas veces la mayoría de los niños o de las niñas son abusadas por el entorno familiar mismo. Y precisamente por el temor mismo a exponerse o de repente de que no haya justicia, es que muchos se callan. Pero qué barbaridad, che. Qué bárbaro.
y ninguna autoridad hace seguimiento, nadie controla cómo es el trato del tipo con las niñas. ¿Hay alguna entidad que esté haciendo algún control o cómo es? ¿O están a la buena de Dios? Qué barbaridad. Che. No, doctor, eso se quedó así. Él fue absuelto porque directamente lo que dijeron es que la niña tenía, es que se notó que ella tenía rastro de haber tenido varias veces relaciones sexuales y directamente dijeron que podía haber sido con cualquier, inclusive noviecito o algo así, ¿verdad? Y ella corrió, se fue a llegar en la casa de una familia en la zona rural, era aquí de Santa Rosa. Y así fue que su caso llegó a judicializarse ahora. ¿Con quién puedo hablar, profe, para acceder a los expedientes? Quiero ver ese expediente, porque me espanta, realmente me espanta. ¿Cómo puede ser que puche? Eh, con esa sola duda, el tipo no puede seguir viviendo con las niñas. Así es que averiguame cómo puedo hacer para acceder al expediente, por favor. Vale, profe, veme cómo se puede conseguir. Bueno, te prometo voy a mirar personalmente. Y si es lo que yo sospecho, personalmente me voy a encargar de que sean echados los jueces y fiscales. Un abrazo. Son casos que como maestra y como mamá duele mucho, mucha injusticia. Por eso, precisamente hablar de estos temas muchas veces nos lleva otra vez a reflexionar de los miles de casos de niños que no tienen voz en estas tristes circunstancias y que realmente hace falta leyes que puedan darles esa oportunidad de defender sus derechos. Hoy en día entendemos que es importante cuidar de la salud mental. Y cuidar de la salud mental implica permitirse estar interrelacionados con amigos, compartir del sano recreamiento, de un espacio de dispersión, que todo eso contribuye también a la salud mental. Y eso es lo que precisamente nuestras madres de esa época no tenían. Entonces todo eso hizo de que también estén saturadas de mucho estrés, de mucha presión y más el sometimiento a la figura varonil, ¿verdad? Y eso de alguna manera estalló también en consecuencias muy negativas como la de descargar sobre los hijos toda esa, probablemente todo ese resentimiento, toda esa carga emocional que muchas veces no tenían otra forma de desahogar más que con los hijos. Por eso nosotros en las instituciones educativas, más allá de ser docente, cumplimos el rol de orientadores, de psicólogos, de apoyo emocional, que muchas veces nuestros jóvenes están tan carentes de eso y necesitan, por sobre todo, un consejo o simplemente escucharlos y animarlos, por sobre todo, ¿verdad? Porque la vida, así como decías, muchas veces debajo del interior de los hogares hay muchas realidades muy duras que muchas veces preferimos no hablar de ello. Pero sin embargo, el docente tiene que estar abierto, tiene que ser observador, tiene que notar cuando un alumno está triste o cuando está desanimado o está enfermo. Muchas veces prevenimos así muchas situaciones de suicidio o otras situaciones que muchas veces llevan a los jóvenes a involucrarse en las drogas, en los vicios, como un escape. Entonces, puedo decirte, ¿verdad?, de que los docentes muchas veces nos unimos de creatividad, de mucho amor, mucho más allá de la vocación, para poder responder realmente a una formación integral
de nuestros jóvenes, que son nuestros hijos, porque pasan mucho tiempo con nosotros en las instituciones educativas.